Muy buena tarde, mi nombre es Jaime Ernesto Franco Muñoz, del municipio de Samaná, 1000% samaneño. Así siempre me presento ante toda la comunidad. Este es el Eco, Memoria Oral de Samaná Caldas. En este podcast podrá escuchar algunas de las voces que han transitado el territorio y presenciado sus cambios. Este es un ejercicio de memoria histórica. Hace 20.000 años teníamos que recoger las herramientas, cargar a los bebés, guardar la carne seca y enrollar los cueros, porque las manadas de animales se movían y había que alcanzarlas. Las plantas eran salvajes y el humano no sabía nada de cultivarlas. El territorio era transitorio y no le pertenecía a nadie. Después sembramos la tierra, dejamos de correr tras el animal y engrandecimos con mitos el territorio que nos abrazaba. Pero desplazarse y cambiar con el mundo siempre ha sido necesario. Tal vez por eso navegamos el mar y abrimos monte hasta asentarnos en lo que antes fuera San Agustín y hoy Samaná. Nuestros antepasados tomaron esta tierra, la sembraron y ahora descansan en ella mientras nosotros la habitamos con el arraigo que nos fue heredado. Pero el fantasma del desplazamiento forzado que alguna vez nos obligó a recoger las herramientas, cargar a los bebés, soltar a las gallinas y echarle llave a las puertas y ventanas, permanece en muchos samaneños. Empecé a trabajar en el municipio de Samaná como técnico profesional en técnicas forestales en el año 1993. Digamos que teníamos en la Humata la posibilidad de hacer esas prácticas cuando apenas recién estaba empezando este auge de que los muchachos se fueran a estudiar, ¿cierto? Era muy limitado, pues obviamente, el asunto de poder ir a una universidad. Eran contadas las personas que se podían mover. Y bueno, ahí tuvimos la posibilidad de estar en la Humata, recién inaugurada la Humata en el año 92 en el municipio. En el año 93 nos dieron la posibilidad y estuvimos administrando el vivero municipal durante bastante tiempo. En el transcurso de los siguientes años, 94, 95, hasta el año 98 estuvimos varias empresas que eran contratistas de la administración municipal, Agrotecnia, Agrooriente y Fundación Samanáes. Esa fue como la última, hacia los años 2000, 2001, en donde pues ya, digámoslo así, no generaron ese tipo de contratos, sino que contrataban de forma individual. Y en ese entonces, en el 2000, pues gracias a las buenas gestiones, se me fue, digámoslo así, honrosamente, me dieron el cargo de la dirección de la Humata. Y hasta el año 2004, cuando cambió el mapa político, porque pues hay que hablarlo así también, el mapa político del municipio de Samaná. ¿Cuál fue ese cambio? Bueno, ese cambio básicamente fue un cambio que venía desde una figura que se llamó Movimiento Cívico por Samaná, que fue en el año 93, 90, 93, que empezó como a generarse ese cambio cuando pasamos de el tema de una política que se llamaban los ocampistas, ¿cierto? Donde los ocampistas, digámoslo así, llevaban la batuta del municipio. Se pasó ya a, digámoslo, a otra voluntad del pueblo, que fue el Movimiento Cívico por Samaná, y de ese Movimiento Cívico por Samaná se dio una seguidilla en el año 2005 con la elección del señor Mario Clavijo como alcalde municipal, ¿cierto? Sin una figura como un bloque, pues, digámoslo así, representativo, enmarcado dentro de una dinámica de grupo, sino que fue como más en persona que se dio ese cambio. ¿Cómo se vivió ese cambio? Esos cambios que se vivieron en Samaná en algunos momentos pues fueron
bueno, la gente lo veía con buenos ojos. Digamos que cuando se pasó del ocampismo al tema del movimiento cívico por Samaná, fue un querer porque teníamos una hegemonía de ese movimiento político de más de 40 años, más de 50 años, y ese querer pues generó la posibilidad de que un grupo significativo de personas, digámoslo así, se lanzaran y pudiésemos tener otro tipo de visión del municipio. Entonces en eso podemos hablar de don Gilberto Clavijo, podemos hablar de don Juvenal Alzate, de Fabio Arias, de don Eli Jiménez, ¿cierto? Que fueron, y don Gilberto Gómez, que fueron como esa seguidilla enmarcado dentro del movimiento cívico de alcaldes que se dieron. Y ya posterior pues pasamos a movimientos como ya más, digámoslo así, personales, en el caso pues de don Mario Clavijo, que llegó a adquirir pues la curul de alcalde. En esos movimientos pues la gente pues obviamente en sus dinámicas políticas vieron evolucionar al municipio, pero también en esas dinámicas políticas entró el tema de la violencia. El tema de la violencia muy marcada en el año 98. Ya estaba muy marcado el tema en el año 98. Recuerdo muy claramente que la última vez que yo salí de Cristales fue en el año 98, en un diciembre. Recuerdo muy bien, y salimos como a eso de las 8:30 de la noche. Pero salimos, digamos que estamos en un holgorio porque se había casado un compañero de nosotros de Florencia, de la UMAT. Y en ese momento nos dijeron, hermano, salga, porque el tema se está complicando. Y bien, prendimos nuestras motos y nos vinimos y empezamos a desarrollar desde el 98 como esa situación de zozobra que se fue dando, que se consolidó mucho en el año 2000 con varios atentados, entre ellos un atentado que le hicieron al señor Fabio Arias aquí en La Culata, y empezamos ya a vivir unos temas bastante más serios con respecto al tema de violencia en el municipio de Samaná. Pues fue así que en el 2001, si no estoy mal, el mismo señor Fabio Arias le tocó que administrar, porque era el alcalde en ese entonces, administrar cierto periodo, le tocó que irse para Manizales y desde allí ejercer como alcalde, un alcalde fuera del territorio. ¿Cómo cambió eso la dinámica de la alcaldía, no? Porque lo normal es uno ver viernes y fines de semana a las personas peregrinar hacia donde el alcalde, pero con un alcalde que no puede estar en el territorio, ¿cómo afectó eso, digamos, a las respuestas de la comunidad que siempre buscan al alcalde? Sí, es complejo, pues obviamente el grupo del gabinete, que en ese entonces pues era un gabinete, digámoslo así, de mucha experiencia. Estábamos hablando de Sócrates Correa en la educación, el arquitecto Javier Rodríguez en la parte de planeación municipal. Estábamos hablando de doña Carmenza Murillo en tesorería, si no estoy mal. Estamos hablando de Henry Benavides en Secretaría de Gobierno. Y en la coordinación y en la dirección de la UMATA, pues Jaime Ernesto Franco, quien les habla. Entonces, pues teníamos también esa posibilidad, porque una de las apuestas que tenía el señor Fabio Arias era ser muy dinámico con las comunidades. Y todos los martes era sagrado hacer un consejo de gobierno y hablar escuetamente de las necesidades que tenía Samaná.
y en esos periodos pues digamos que Samaná surgió, se vio el desarrollo, se vio un poquito más de posibilidades para el municipio y para sus gentes. Una vez pues con el tema de las elecciones en el año 2001, porque esos periodos eran de 3 años, llegó el señor Eli Jiménez en el año 2002 a la administración de la alcaldía de Samaná. Yo creo que para el señor Eli Jiménez, yo creo que fue esa alcaldía para mí fue la más difícil que pudo haber tenido el municipio de Samaná. ¿Por qué? Porque en el desarrollo del 2002 al 2004 fue la cúspide, fue el pico más alto que tuvo el tema de la violencia en el municipio. Fue una alcaldía demasiado difícil. Fue demasiado difícil. Las altas tasas de hectáreas cultivadas en coca en el municipio de Samaná, a la par también con la entrada de muchos actores armados en el territorio, pues generaron y dieron que esa administración fue bastante difícil para nosotros en ese momento. ¿Usted siguió trabajando en la UMATA? Sí, afortunadamente se siguió trabajando en la administración municipal en ese entonces, como director de la UMATA también, y en ese desarrollo se dieron múltiples eventos, entre ellos los desplazamientos, 2 desplazamientos en el 2003 de varias comunidades, entre ellas yo creo que para Samaná una de las primeras grandes, que fue del sector Los Ceibos Tibacuy, en límites con Marquetalia. Entonces estamos hablando de la miel Los Ceibos, estamos hablando de Santa Rita. La Libertad, de Patio Bonito, de Santa Rita, del Vergel, de San Isidro. Santa Rita, Altomira, El Dorado, El Silencio, parte de la Unión Tenerife. Entonces fue un sector muy grande del sur de Samaná que vino acá a la cabecera, desplazado con los temas pues obviamente de la violencia. Al parecer un grupo armado entró por el lado de la miel Los Ceibos. Infortunadamente allí murió un gran líder, Hernando Alzate, señor muy versado de la comunidad de la miel, de la miel Los Ceibos, y obviamente pues con el mensaje de que tenían que desocupar el territorio. No recuerdo muy bien la fecha, pero sí fue entre semana. Ellos empezaron a llegar las personas alrededor de las 3:30, 4 de la tarde, con su ropa pues obviamente enjuagada en sudor y en los procesos de recolección de café que ellos hacían, porque ellos no tuvieron tiempo de sacar sus cosas más preciadas, ¿cierto? Y caminando llegaron a la cabecera municipal. Pero fue una zona muy grande, yo me imagino la cantidad de personas. Sí, estamos hablando de alrededor de unas 500 familias. Si a eso nos vamos, podemos hablar de unas 2.000, 2.500 personas fácilmente. ¿Por qué le digo que fácilmente? Pues porque digamos que Samaná nunca había tenido un tema de esos, ¿cierto? Digamos que se han visto, pues ya se conocían de situaciones, de familias, de grupo de personas que le había tocado que irse del municipio por las causas de la violencia, pero no en esa magnitud. Entonces para nosotros fue muy complejo asimilarlo. Porque
uno se paraba en la esquina de la alcaldía a mirar hacia abajo, hacia el sector de la quebrada y ver los niños de manos, con los perritos y las personas pues humilladas, ¿cierto? Como humilladas dentro de su honor y llegar sin saber para dónde, ¿cierto? Pues obviamente había gente que llegaba a casas de familiares, pero eran casas que tenían 1 o 2 cuartos, no para hospedar como 10 personas o 15 personas más de la familia, ¿cierto? Fue muy complejo asimilarlo. Automáticamente ese día nos reunimos, el Consejo de Gobierno, con el alcalde, que ese entonces era don Eli Jiménez, y empezamos a tomar decisiones. Empezamos a llamar obviamente a Gobernación de Caldas para que nos dieran instrucciones que se quedaban cortas con la magnitud que teníamos en las manos con ese primer desplazamiento. Llamamos después a la red de solidaridad social y nos atendió un señor Jaime Avendaño. El doctor Avendaño era el director, si no estoy mal, de la red de solidaridad en ese entonces, y él automáticamente se agendó para el municipio de Samaná para tratar de ayudar un poco con esta situación. Bueno, la UMATA tomó las riendas, digámoslo así, de ayudar a mirar qué podíamos hacer con la cantidad de personas que teníamos ahí. Empezamos a buscar colchones. Empezamos un perifoneo por el pueblo. El pueblo fue muy acogedor con estas personas. Impresionante. Se pedía ropa, se pedía comida, se pedía frazadas, colchones. Y empezamos a mirar el tema en la región, cómo Pensilvania nos podía ayudar, cómo Marquetalia nos podía ayudar, y se desplazaron algunas volquetas para poder que nos prestaran esos colchones y poder atender de la mejor forma a la gente. ¿En dónde? Pues en los colegios, en las escuelas, en la sede Daniel María, en la sede Francisco José de Caldas y en la sección sede del Instituto Integrado San Agustín. Pues allí generamos la estadía para la mayor cantidad de gente posible. Esa primera comida de ese primer día no se dio, infortunadamente, porque los temas logísticos pues no, o sea, nadie tenía en su haber tal magnitud, ¿cierto? Entonces ni la misma administración municipal pues teníamos todo ese tema. Nosotros habíamos atendido, por ejemplo, eventos como regionales, los juegos regionales, pero era una cosa, digámoslo así, ya anticipada, que se sabía cuánta gente venía, cómo iban a hacer las cosas, pero una situación de estas pues jamás se pensaba. Fue al siguiente día en donde empezamos ya con las instituciones educativas y las señoras que hacían de comer en los centros con el programa de alimentación escolar, que empezamos nosotros a mirar cosas. Entonces en esas pues un señor nos regaló una res. Y nosotros, una res, listo, vamos, listo. Se hizo todo el proceso de sacrificio de la res, y esa res pues en el primer almuerzo se fue y ¡pum! ¡Chao! Y empezamos a conocer cómo eran esas dinámicas. Entonces empezar a conocer esas dinámicas, créame que fue una tarea de las ecónomas, o sea, de las señoras del restaurante escolar, empezar a conocer como cuánto arroz se llevaba para una tanda de 500 personas, ¿cierto? Cuánta arveja, cuánta lenteja,
¿Cuántos huevos necesitábamos nosotros para poder hacer un tema de esos? Y con la experiencia de que, digamos que una res se fue en un día, o sea, dije, no, pero entonces proteína, ¿cómo vamos a hacer? Entonces, en esa búsqueda, pues nos dijimos, no, la carne tiene que ser molida. Entonces, pues, allá no se daba pedazo de carne, sino que carne molida. Entonces, esa carne molida sí nos duraba para 2 o 3 almuerzos más. Entonces, en esas dinámicas de conocer cómo era ese proceso, pues listo, digamos ahí, para tratar de atender lo mejor posible. Pero también otras cosas también pues que se dieron en eso fue que las oficinas de la UMATA se convirtieron en una gran bodega, ¿cierto? Una gran bodega en donde tratábamos de administrar el recurso porque, entre otras, no sabíamos qué tanto se iba a demorar la gente, bueno, qué tanto se iba a demorar las personas en la contingencia que teníamos. Como podía ser de un día para otro, podían ser 15, 20, un mes, 2 meses. La administración municipal empezó como a manejar ya el tema un poco más, digámoslo así, con fuerzas militares y con una situación de más alto nivel, todo este tema, toda esta situación del desplazamiento. Jaime Ernesto Franco no se metía en esos asuntos, pero sí, pues, porque nosotros estamos más en la atención de la comunidad, ¿cierto? La atención de las necesidades de la gente. Ver señoras en la necesidad de, así tan crudo, de una toalla higiénica y tocar una puerta y decir, venga, señores de Lomatas, que estoy necesitando unas toallas higiénicas, porque no tengo de dónde más. Esa condición, porque uno conoce a la mujer del campo pues es más pudorosa, más reservada, y tocar, digamos, esa situación, pues a uno lo impacta. Y esas son las cosas que impactan en una contingencia de estas. Las necesidades, pues obviamente se van a dar. Y bien, eso si bien se trata de surtirlo, los pañales para los hijos, para los niños recién nacidos, la leche, bueno, tratar de dar el punto para que ellos trataran de minimizar ese impacto psicológico y hacerlos ver distinto. Digamos que de eso tratábamos de hacer, ¿cierto? Eso se trataba de hacer. Generar lavaderos comunitarios, generar duchas comunitarias. Esa era la labor. Estuvimos 10 días, 15 días en ese quehacer. A los primeros 3 días, 4, empezó a escasear ya el recurso. Y uno veía los esfuerzos municipales en tratar de generar, pues obviamente, el alimento diario para sostener todas estas situaciones que se venían. Y bien, llegó el Comité Internacional de la Cruz Roja, aportó, y la Red de Solidaridad también aportó. El señor Avendaño nos ayudó mucho con muchos temas de logística, porque pues ellos venían del sector de Putumayo, de Caquetá, donde pues eso era, en ese entonces era más complejo, era pan diario y pues se conocían muchas dinámicas. En el tercer día nos dimos cuenta de que teníamos que hacer un registro de las personas. Entonces, bueno, ¿y qué? ¿Y cómo hacemos, pues? ¿Y cómo empezamos? Entonces, automáticamente se dispuso a toda la administración municipal y se empezaban a hacer los censos por grupos. Se trataba de poner los grupos poblacionales.
digamos que no eran como tan depurados, era una situación pues digamos que empírica para nosotros y tratamos de hacer lo mejor posible, ¿cierto? ¿Qué información se recogía en esos censos, Pues básicamente? obviamente el nombre, la cédula, la vereda, escasamente de pronto la finca donde venían. Y tratábamos de pegar, pues obviamente, como el grupo poblacional. Y cuando nos dimos cuenta de que esos listados eran vitales, eran importantes para el desarrollo después de todos estos programas, sociales que vinieron después del tema de violencia. Entonces nos dimos cuenta de que esos listados llegaban a la red de solidaridad social a nivel nacional y desde allí pues obviamente revertían en la Cruz Roja y la Cruz Roja decía familia tal y aquí está su kit de aseo, aquí está su kit de noche y para varios pues eso se convirtió como en esas posibilidades de tener algún tipo de ayuda y recurso en ese momento. Bueno, pues a los 15, 20 días pasó ese primer evento. ¿Cómo fue la relación con la comunidad de esos 15 días y la institucionalidad? Fue buena, obviamente pues hay pues de pronto a veces personas inconformes, no falta la persona que de pronto a veces uno piensa, digamos que la gente no dimensiona como ese esfuerzo que hay que hacer tan grande, no, pues me están dando más poquito que al otro, ¿cierto? Pues mi dormida está mal, me siento incómodo durmiendo con otra familia o con otras dos familias más en un cuarto de un aula, Entonces, digamos, cada situaciones había que tratar de mediar también, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se mediaba? Pues una piola y unas sábanas, pues como dividiendo, digámoslo así, como Los cuartos. como los cuartos. Entonces, muchas situaciones, muchas circunstancias, muchas cosas se vivieron. La comunidad muy presta, colaboró mucho, las señoras se metían en el cuento, ayudaban a pelar papa, yuca, bueno, ¿cierto? Todo el quehacer del alimento. La fecha no la tengo muy clara. La verdad, de pronto yo creería que fue como en el 2003. Y a razón de que posiblemente de una situación en donde un grupo al margen de la ley estaba muy ahí sobre la miel Los Ceibos y había otro grupo al lado de Marquetalia en donde pues al parecer venían y usted sabe que entre la mitad de dos grupos pues está la comunidad, ¿cierto? Y esa comunidad fue como como términos que nosotros hablamos, chupó, ¿sí? En esas circunstancias pues se dieron, la gente volvió al territorio, hubo personas que en el transcurso de esos días fueron a darle vuelta a sus gallinas, a sus cerdos, a sus quehaceres, a sus enseres, perdón, y se dieron cuenta que el territorio estaba relativamente en calma. Nuevamente estaba como en calma. Entró el Ejército Nacional a hacer verificaciones y la razón era que pues, se podía volver otra vez al territorio. Se alteró la ruta Samaná-Pensilvania, Pensilvania-Samaná. La verdad, no recuerdo de esa situación, Oscar. ¿Por qué? Porque estaba metido en otro cuento Sí, totalmente. Estábamos dedicados solo al tema de atención y logística y la verdad no. Pero sí fue posible de que Claro. en ese entonces en esos momentos, sobre todo ese fin de semana, no se diera transporte en esa ruta. A la par de eso, pues,
ese mismo 2003 se generó otro desplazamiento muy cercano a este de Santa Rita. Y fue el desplazamiento de la comunidad de Berlín. Berlín, veredas como La Resaca, La Reforma, La Tulia, Santa Bárbara, Alegrías, Patio Bonito, sector Los Pomos, Río Moro y casi que toda esta gente de Tarro Pintado. Toda esa gente volvió otra vez a desplazarse hacia este lado de acá con una connotación muy especial, y era que al parecer también fueron las autodefensas que generaron esa misma condición. También por presencia, obviamente, del otro grupo armado por las FARC en el territorio. Entonces, digamos que allí ya estamos un poco más listos para la situación. Una situación muy particular fue que la misma comunidad solicitó a la administración municipal de Don Eli Jiménez la posibilidad de unos vehículos para poder hacer el transporte de personas enfermas y ancianas de un territorio que para nosotros es siempre lejos. Estamos hablando de alrededor de 35, 40 kilómetros, si no es que es más, de distancia, en la cual la gente venía a pie. Y dentro de esa situación se hicieron las averiguaciones necesarias para poder, si la administración municipal podía enviar escaleras o alguna situación para tratar de que la gente pues no sufriera esa situación, en la cual pues las autoridades a nivel central fueron muy tácitas en decir: usted pone de pronto un vehículo para tratar de traer la gente y esta es como ayudando al desplazamiento. Entonces no se puede como hacer esa situación. Si estamos hablando de un desplazamiento, y pues hay que entender el contexto, es que la gente pues llegue por sus propios medios al territorio. Tuvimos una situación bastante difícil cuando la comunidad llegó a eso, empezó a llegar a eso de ellos el día empezaron a caminar desde muy temprano y empezaron a llegar donde es ahorita el Coliseo, pero pues no estaba la infraestructura, sino que estaban las canchas de básquetbol allá. Y empezaron a llegar a eso de las 8:30, 9 de la noche. Estuvimos atendiendo personas que llegaron, la gran mayoría llegó a sobre las 12, 1:30 de la mañana. Y pues, pero pues ya teníamos una situación ya más elaborada, donde la primera situación fue pues el registro ya de la gente que llegaba. Pues se les brindó una pequeña situación, pues un café con buñuelo, bueno, qué sé yo, y empezamos a ubicarlos pues obviamente en las diferentes escuelas, colegios que habían acá, y con la connotación de las resoluciones pues de que en los días siguientes no debió haber estudio por las condiciones que teníamos sociales en ese momento. ¿Cuántas familias llegaron de ese sector aproximadamente? De ese sector llegaron alrededor de unas 300 familias, 350 familias. Pues fue algo más complejo, porque la gente venía pues obviamente como con un poquito más de presión del grupo armado, en donde exigían ya varias situaciones. Y en esas situaciones pues el tema de la alimentación fue bastante delicado, porque casi que hicieron meeting, digámoslo así entre comillas, paro, porque infortunadamente alguna de las caseras de las economas que teníamos acá posiblemente le quedó alguito duro una arveja, y fue el grito en el cielo, porque fue el grito en el cielo.
en donde decían nos están alimentando mal, nos están dando muy poquito. Y bueno, se trató de solucionar, se aceptaron, pues digámoslo así, todas las sugerencias. Se pasó pues como esa página, pero esa página fue muy, personalmente fue muy dolorosa, porque pues todo recaía era en mí. Y esas acusaciones pues uno no quiere tenerlas dentro de una situación tan problemática, tan compleja que es atender un tema de estos de desplazamiento. Fue muy difícil, fue muy complicado, fue bastante complejo, en donde también nos estaban diciendo de que posiblemente iba a haber otro desplazamiento más, ¿cierto? Y donde las comunidades de Florencia prácticamente encerradas, sin ningún tipo de recurso alimenticio, prácticamente casi que secuestradas dentro del mismo pueblo. Eran situaciones muy complejas que se vivieron en ese entonces. ¿Ya entonces terminó su trabajo con la UMATA o qué pasó en ese momento? No, en ese momento nosotros nos fuimos hasta el 2004. En el 2004 pues hubo elecciones, volvió otra vez el señor Fabio Arias en contienda con el señor Mario Clavijo, y en el 2005 pues quedó don Mario Clavijo Hoyos como alcalde del municipio de Samaná. No se trabajó más con la alcaldía, pues infortunadamente no hubo más trabajo pues acá en el municipio de Samaná, y nos fuimos ya para Dorada a trabajar por allá con un proyecto que se llamaba Nuestras Manos en Madrid, de el Ayuntamiento de Madrid, España, en cooperación con una ONG colombiana, colombo-europea, que se llamaba ACULCO, o se llama ACULCO, Asociación Colombiana para el Desarrollo de Iberoamérica, algo así. Digamos, de estas experiencias de confrontar una situación tan complicada en donde pues nadie está exento de que eso le suceda en ese momento. Digamos, en los 2 desplazamientos que usted tuvo que estar ahí al frente como institución, pero era también seguramente ver la propia familia de uno ahí, verse a uno mismo, ¿no? Porque nadie estaba exento de eso, ¿no? No, nadie está exento. Incluso a nosotros en ese entonces nos tocó que también salir para otro territorio durante un tiempo determinado. Es más, el señor Eli Jiménez, que en paz descanse, le tocó prácticamente también un año de su mandato, si no estoy mal, 2004, también con amenazas sobre su vida, atender desde el edificio Luker de Manizales. Le tocó que atender también todas las situaciones municipales desde allá. Entonces las situaciones no eran fáciles en ese momento, en ese entonces. Y al igual, el equipo de trabajo que pues se tenía acá trató de responder en las mejores condiciones en el desarrollo del municipio, en lo que se podía generar. Es un desgaste, hermano, un desgaste muy bravo. No levantarse a las 5 de la mañana y acostarse a la 1 de la mañana, y todos los días así. Porque todos los días había que hacer cosas. De pronto se me quedaron muchas cosas, fechas. No, pero es que 20 años. Eso hermano, siempre va a pasar. Mucha historia, hermano. Ese tema, hermano, para mí el tema, por ejemplo, el de la señora pidiendo la toalla higiénica, a mí eso me marcó, mano. Eso fue una situación como tan incómoda. ¿Sí me entienden? Es que son las necesidades más elementales sin tener que no poder Es muy cubrir. muy incómodo, hermano. A uno generalmente lo marcan las cosas más chiquiticas. Eso es lo que Yo no, es que entiendo eso. es lo que uno más por sentado da. Cuando ese segundo desplazamiento de la resaca estaba el papá y el niño, ellos eran solitos. El papá del niño y la mamá como que no vivía con ellos. Al señor le decían el tiburón, tocaba guitarra. Ese man animó, mucho animó. Y el peladito tocaba la guacharaca. En el desplazamiento. En el Yo me desplazamiento. acuerdo del señor. Al Y señor se tocaba la bala del pistolero y todo el mundo se
se ponía de pelos locos. Y se van para tocar. Y eso, hermano, y le hacía, bueno, él le hacía. Y cuando se devolvió, a los 2 días, mataron a él y lo mataron al niño. Yo quedé tan aburrido cuando me di cuenta de eso, hermano. La condición humana es muy frágil, en carne y en espíritu, pero también es muy fuerte. La resiliencia que tenemos los samaneños frente a este tema es muy alta. A pesar de que todo lo que nos ha sucedido, todavía seguimos en territorio y todavía tratamos de hacer cosas para el desarrollo del mismo territorio. El Eco, investigación, Andrés Ballesteros Pinzón y Oscar David Buitrago. Producción de sonido, Juan Camilo Arroyave.